Ahora vamos a ver cómo es que se calcula el cociente de potencias de la misma base. Pongamos un ejemplo. 8 elevado a la 5 dividido entre 8 elevado a la 2. Aquí, para entender esto del cociente, bueno, el cociente es lo que sale de una división. Entonces, eso es lo que resulta de una división. Aquí, si dividimos 8 a la 5 entre 8 a la 2, primero tendríamos que descubrir quién es 8 elevado a la 5. 8 elevado a la 5 es 8 por 8 por 8 por 8. Y 8 a la 2 es 8 por 8. 8 por 8 son 64. Y 8 a la 5 es 32.768. Dividido entre 64 quedaría 32.768 partido entre 64. Todo esto estamos haciendo para saber cuánto es esto entre esto. Dividimos 32.768 entre 64. 64 en el 32 no cabe. Tomamos este, 64, la mitad, voy a haber multiplicado por 10 son 640, la mitad son 320. 5 por 4, 20, son 320, ¿no? Ya lo habíamos calculado, nos sobran 7, se baja el 6, así que 64 en el 76 cabe una vez, aquí son 12 de diferencia, y finalmente se baja el 8, cabe dos veces. El cociente de esto es 512, pero existe otra forma más fácil y más rápida de calcular una división de dos potencias que tengan la misma base. Esto es muy... Las leyes de los exponentes dicen que si yo tengo una potencia dividida entre otra potencia y tienen la misma base, los exponentes vamos a ponerle n y m, los exponentes se van a restar, la base se queda como está, que sería x, y los exponentes se restan, pero al exponente del numerador siempre le vamos a quitar el exponente del denominador, o sea, al de arriba menos el que está aquí abajo. Entonces aquí, si aplicamos esto a esto que está aquí, 8 a la 5 entre 8 a la 2 sería 8, 5 menos 2 son 3. Y veamos si 8 a la 3 son 512, 8 por 8 son 64. Y eso multiplicado nuevamente por 8, 8 por 4 son 32, llevamos 3, 8 por 10 48 y 3, 51. Aquí podemos apreciar que es mucho más fácil y más rápido dejar el 8 y hacer una resta de 5 menos 2. Con una resta podemos resolver esto de una forma mucho más rápida, eficiente y creativa. Entonces, vamos a resolver otro ejemplo. Vamos a hacer uno más pequeño aquí. 8 entre 8. Recordemos que cuando no tiene exponente, su exponente es 1. Aquí lo que va a ocurrir es muy interesante, porque si tú divides 8 entre 8, el cociente es 1. Si lo aplicamos de esta forma, sería 8 y 1 menos 1, 0. Entonces, llegamos a la conclusión de que 8 a la 0 y 1 es lo mismo. Y eso mismo va a ocurrir con los demás números. Todos los números que estén elevados a la 0 potencia serán 1 o son equivalentes a 1. Entonces, vamos a resolver más ejemplos, pero esto es muy importante porque de ahí proviene el 0 y por eso se dice que todo número elevado a la 0 potencia, no importa, pues una letra, le ponemos la x, no importa cuánto valga la x, elevado a la 0 potencia será 1. Entonces, como decía, vamos a resolver otros ejemplos, otros ejercicios, ya para dejar la tarea, y de paso abordamos lo de los exponentes negativos. Ahora vamos a ver estos ejemplos de cocientes de potencias y algunas combinaciones de esto ya para ir cerrando nuestra clase. Tenemos aquí 3 elevado a la 5 dividido entre 3 elevado a la 2. Si aplicamos lo que acabamos de aprender, la base que es 3 permanece y los exponentes se restan. 5 menos 2 son 3. Ahora, si yo tengo una letra, por ejemplo aquí la a elevado al cuadrado entre la a y la 4, la base es a y aquí se va a restar 2 con 4. Entonces, 2 menos 4 me va a dar un exponente negativo. Los exponentes negativos no tienen el mismo efecto en los números que los exponentes positivos. Los exponentes positivos hacen que los números crezcan, porque se van a ir multiplicando estos números como un factor, pero los exponentes negativos, al contrario, hacen a los números más pequeños. En notación científica, o sea, los científicos utilizan
los exponentes negativos para expresar cantidades muy pequeñas, o bien otro tipo de científicos que observan las estrellas pues, utilizarán los exponentes positivos para expresar distancias que son muy grandes, ¿no? las podemos nosotros dimensionar. Pero bueno, entonces tenemos los exponentes negativos, por supuesto que pueden salir exponentes negativos, y su utilidad es hacer los números a los números más pequeños. Por ejemplo, expresar el tamaño de un microbio, de una bacteria, de un virus. Todo lo que tenga que ver con números muy pequeños les va a valer del uso de exponentes negativos, ¿no? Pero no solamente aquellos que utilizan números muy pequeños, los exponentes negativos tienen muchas más aplicaciones, pero ese no es el tema en este momento. Quería nada más acotar de que pueden salir exponentes negativos, eso no tiene nada de raro. ¿Y cuál es su utilidad? Y aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos el número 2 de base y el menos 1 se le van a restar 3. Esta es una suma de números negativos. Entonces, esto quedaría 2, que es la base, menos 1, menos mi 3, que es positivo, pero bueno, se va a restar en este momento. Menos 1 menos 3 es igual a menos 4. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos más, ya para ir cerrando con esto. Aquí tenemos una división, un cociente de potencias, y luego una potencia de potencia. Aquí tenemos también un cociente, pero con lo que vimos al principio, que son multiplicaciones de potencias de la misma base. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es aplicar la jerarquía de las operaciones. Primero, en un paréntesis, tengo que resolver primero lo que está en el paréntesis. La jerarquía dice que es más importante la potencia y luego el cociente, pero como ya tengo un signo de agrupación, tengo que respetar el signo de agrupación. Y aquí, pues tengo multiplicaciones que en la jerarquía, cuando aparecen de esta forma, tendrá que ser primero resolver estas multiplicaciones para aplicar el cociente, porque no sabemos cuánto es esto. Tenemos que ir reduciendo términos para irlo resolviendo, pero eso lleva un orden también. Entonces, primero el cociente, que es lo que está dentro del paréntesis. 3 a la 5 entre 3 a la 2, la base se mantiene y 5 menos 2 son 3. Ahora, eso elevado a la 4 será la base se mantiene, que es 3, y los exponentes se multiplican. 3 por 4 son 12. En caso de esta que está aquí, b a la 3 por b a la 4 es b a la 7. b a la 4 por b a la 4 es b a la 8. b a la 7 entre b a la 8, la letra b se mantiene, que es la base. 7 menos 8 me da menos 1. Entonces aquí ya podemos integrar lo que vimos hace unas sesiones con lo que acabamos de aprender, y pues ahora solamente nos resta la parte del ejercicio y contarte en qué acaba la cuestión del ajedrez. Tenemos estos ejercicios, los dicto rápidamente por si hubiera algún problema en su visualización. X a la 4 por X a la 11 entre X a la 8 por X a la 2. 20 elevado a la 6 por 20 elevado a la 4 dividido entre 20 a la 5 por 20 a la 8. 2 elevado a la 4 por 2 elevado a la 8, todo eso elevado a la 5. 9 elevado a la 3 entre 9 elevado a la 4, todo eso elevado al cuadrado. Y aquí hay un ejercicio de valor faltante, o sea, oculté uno de los datos que faltan aquí, pero te estoy dando la solución. 7 elevado a la 8 multiplicado por alguien que va aquí, me tiene que dar como producto 7 elevado a la 15. Entonces, aquí son menos ejercicios, ya que estamos combinando varios, vas a tener que hacer más o menos lo mismo que los demás. Voy con nuestro tema de potencias y exponentes. Te explico cómo sirve esto en el tema del tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez es un cuadrado que tiene 64 casillas. La primera casilla, si recordamos, pues el inventor del ajedrez pedía un grano de trigo por esa primera casilla, por la segunda pedía el doble, por la tercera el doble que la anterior, por la cuarta el doble, por la quinta el doble, y así sucesivamente. Entonces, esto expresado como potencias de base 2 sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Entonces, si comenzamos del 0, para llegar al 64 no voy a llegar al 64, voy a llegar al 63. La última casilla me va a generar a mí como inventor de trigo 2 elevado a las 63 granos de trigo, es decir, se va a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, va a aparecer el 2 como factor 63 veces. Pero a esto hay que sumarle lo de la casilla 63, 62, 61, 60, 59, 58, etcétera, que también son potencias de base 2. Bueno, si tienes curiosidad, investigarás todos los demás granos de trigo, la suma de las 63, 2, 1, etcétera, hasta llegar a la primera casilla, es 2 a la 63 menos 1. Si sumamos esto más esto, vamos a obtener la cantidad de granos de trigo
que le dieron al inventor. Se llamaba Sisa, según el relato del libro del hombre que calculaba. Recomendadísimo. Teníamos 18 trillones y luego teníamos aquí billones. Creo que eran 18 trillones 446. No me hagas caso, me estoy más o menos inventando el número, recordando que era como 18 trillones y medio, pero 446.700 y tantos billones. Luego entramos al terreno de los millones y bueno, es un número grandísimo. Los consejeros del rey, los matemáticos del rey, le decían que no había tal cantidad de trigo en la tierra que no iba a poder pagar al inventor del ajedrez lo que le estaba pidiendo. Obviamente era una persona muy inteligente que con conocimiento de causa pues le pidió algo al rey que no le iba a poder dar. Entonces, decía la historia que para poder pagar 18 trillones de granos de trigo se necesitaba cosechar el trigo durante 1000 años, de plantar en el hielo, secar los mares, toda la tierra, llenarla con trigo y cosechar ese trigo durante 1000 años para obtener esta cantidad. Entonces no le iba a alcanzar la vida ni el espacio para poderle pagar a este inventor. Sí, pero 2 a la 4 es 16, 2 a la 4 menos 1 es 16 menos 1. 8 más 4 son 12, más 2 son 14, más 1 son 15. Sabemos que 16 menos 1 son 15. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la sexta casilla, supongamos que la sexta fuese la última. La sexta casilla, el doble de 16 son 32, que es 2 a la 5. Si yo quisiera la suma de 2 a la 5 más todo lo anterior, sería esto 2 a la 5 menos 1. 2 a la 5 es 32, eso quiere decir que aquí me tendría que dar 31. 16 y 8 son 24, más 4 son 28, más 2 son 30, más 1 son 31. Entonces, esto más esto nos tendrá que dar los 18 trillones. Y fracción, tú lo puedes calcular si gustas o investigar un poco al respecto. Pero bueno, pues aquí podemos ver para qué me sirven las potencias. Me sirven para poder resolver problemas muy complejos de manera sencilla y de manera creativa, ¿no? Es una solución mucho más sencilla y creativa que involucra el entendimiento de las matemáticas para poder darle solución. Entonces, pues con esto cerramos la cuestión de potencias y nos vemos en la siguiente clase. No me quise quedar con la duda del número que iba aquí, así que ya lo notamos acá y también lo convertimos a kilogramos. El número es este que está aquí, se lee de la siguiente manera, es 18 trillones 446.744 mil billones 73.709 millones 551.615 granos de trigo. Si nosotros pesamos 1 kilogramo de trigo y contamos cuántos granitos tiene, podemos deducir también cuántos granos de trigo tiene 1 kilo. Entonces, los matemáticos de esta historia pues hicieron ese experimento, a ver cuántos granos de trigo tiene 1 kilo, y así que dividimos esto entre la cantidad de granos que tiene 1 kilo para saber cuántos kilos son, y bueno, pues ahí se dieron cuenta de que iban a tardar 1000 años o más en juntarlos, porque este es el número de kilogramos de trigo. El número es 737 billones 869.762 millones 948.382 kilogramos. O sea, 1000 kilogramos es una tonelada, pues hablamos de toda esta cantidad de toneladas. Si nosotros suprimimos esta parte de aquí, pues ya estaremos hablando de toneladas de trigo, que son muchas. Pero bueno, aquí también olvidaba mencionar que como tengo el número 2 a la 63 dos veces, aquí podemos omitir por un momento el menos 1, 2 a la 63 dos veces, pues es lo mismo que 2 a la 63 multiplicado por 2 nuevamente. Aparece el 2, perdón, aquí, el 2 nuevamente como un factor, entonces 2 a la 63 por 2 otra vez es 2 a la 64. Si a eso le restamos una unidad, este número que está aquí es 2 elevado a la 64 menos 1, que es pues ya la simplificación de este razonamiento que te había notado acá. Y bueno, pues esa es la historia del ajedrez, y para eso sirven las potencias. Entonces, ahora sí es todo y nos vemos en la siguiente. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando